Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia en el día de hoy. Cada semana que pasa es una semana más de dificultades para los españoles, cada vez más asfixiados por los impuestos. Sin ir más lejos, este domingo ha habido una manifestación de autónomos que son perseguidos como auténticos criminales por el PSOE, cuando los verdaderos criminales se alojan en la Moncloa y desde allí maniobran con todo un Estado a su servicio para tapar sin éxito sus escándalos. En escasas horas hemos sabido que la banda del PSOE maniobra para hacerse con la cúpula de la UCO en plena investigación de la Guardia Civil sobre su corrupción. Hoy el Consejo de Ministros acelera el ascenso del coronel Juste, que al parecer habría evitado, entre otras cosas, reiteradas intromisiones del PSOE en las investigaciones. El siniestro Marlaska, fiel escudero de Sánchez, maniobra para desactivar todo aquello que pueda obstaculizar o que pueda investigar, mejor dicho, a su entorno de una forma absolutamente mafiosa y colocar a los suyos, con la inestimable colaboración del ministro de Justicia, que hace lo propio exactamente con los jueces. Por otro lado, y mientras tanto Ábalos como Koldo relacionan directamente a Begoña Gómez con el rescate irregular de Air Europa y a Sánchez con las maletas de Delphi. Hemos visto a la ministra de Hacienda, entre otros, decir que la palabra de un imputado no vale nada. Pero entonces, ¿por qué hay que creer al exfiscal general del Estado condenado y no lo que dicen Ábalos y Koldo? Nosotros estamos convencidos de que todo el Gobierno estaba al tanto de todo, que todo empieza y acaba en el uno. Tenemos a una banda encabezada por Sánchez, cada día más asfixiado por la corrupción, apoyado en separatistas y proetarras, capaz de todo por seguir, porque nosotros estamos convencidos de que no dimitirá. Esta mañana ha participado en una de esas durísimas entrevistas que le hacen al presidente del Gobierno y Sánchez ha dejado caer que si le imputan, pues bueno, que nada nos asegure que no vaya o que vaya a dimitir. Él está dispuesto a todo con tal de seguir, aunque lo imputen. Y, por lo tanto, lo único que cabe es una oposición total y frontal. No solamente a su corrupción política, sino también a su corrupción de todo tipo. Y es que también, en las últimas horas de este gobierno tan normal que tenemos en España, pues nos hemos enterado de que el Partido Socialista no solamente recuperó a Paco Salazar en su momento, acusado de acoso sexual, sino que además también hemos sabido que mágicamente han desaparecido los expedientes de las dos denuncias que interpusieron dos mujeres por los canales internos del Partido Socialista. ¡Qué casualidad! Ahora dicen que a pesar de todo lo van a seguir investigando. ¿Y quiénes lo van a investigar? ¿Quienes miraban hacia otro lado con Ábalos? ¿Los que callaban mientras sabían que enchufaba a prostitutas y se gastaban el dinero de todos los españoles en prostíbulos? Este es el gobierno feminista de Sánchez, el que borra denuncias de mujeres acosadas, el que libera a violadores o coloca pulseras antimaltrato que no funcionan. Y así exactamente con todo. Tenemos a unos degenerados en el gobierno de España, a unos ladrones, a gente sin principio ni moral, movido únicamente por el ansia de poder, que ha tomado todas las instituciones para delinquir impunemente, blanquear sus delitos utilizando la televisión española y el Tribunal Constitucional para tramitar indultos, como va a hacer con los responsables de haber robado más de 680 millones de euros a todos los andaluces. Y que se siente tan impune que incluso han tenido el descaro de colocar a un imputado como candidato en las elecciones de Extremadura. Así que nadie se engañe, este es el PSOE. No hay otro, y mucho menos hay un PSOE bueno, como insiste el Partido Popular. Este domingo hemos visto en el acto del Partido Popular al señor Feijóo decir que la corrupción del PSOE está manchando la historia del partido. El señor Feijóo y los miembros del Partido Popular deberían saber que la historia del Partido Socialista lleva manchada desde que su fundador, Pablo Iglesias, amenazó de muerte a Maura, y que no existe un PSOE bueno,
Y que decir eso es engañar a la gente e insistir en un partido podrido desde su nacimiento. Así que esa distinción que hace el Partido Popular del sanchismo para blanquear al resto del PSOE o aludir a un supuesto PSOE bueno que no existe es engañar a la gente. El Partido Socialista es un partido podrido y no se puede construir una España nueva desde la podredumbre. Y mucho menos admisible o entendibles fueron sus llamadas a los socios, diciendo que hasta dónde estaban dispuestos los socios del Gobierno a tragar con la corrupción del sanchismo. Y se lo dice a los socios nacionalistas vascos y catalanes para los cuales la corrupción del PSOE es un juego de niños. Pero ¿en qué cabeza cabe alegar a las conciencias de los enemigos de España? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Con quién quiere tejer el Partido Popular sus alianzas? Es un insulto este Gobierno y es un insulto o una broma la oposición que hace el Partido Popular a este Gobierno. Un Gobierno que ya ha anunciado que va a reconducir sus relaciones con Junts y un PSOE que ha pasado de decir que iba a traer a Puigdemont ante la justicia a que anhelan que vuelva para poder ejercer sus derechos políticos. Esto lo ha dicho Sánchez esta mañana. Así que con un partido así no puede haber ningún tipo de entendimiento. La España que nosotros queremos es una España alejada totalmente del Partido Socialista, de sus socios y de sus políticas. Una España unida y decente, donde los españoles sean lo primero, donde se termine con el mercadeo institucional y judicial, donde podamos recuperar nuestra prosperidad, nuestra soberanía, la ley y el orden y la solidaridad entre españoles, lejos de las guerras fratricidas que el Gobierno pretende incendiar continuamente porque viven permanentemente del enfrentamiento. Y en ese sentido, por cierto, y cambiando de tema, traemos una iniciativa habida cuenta también de la invasión inmigratoria que sufren los españoles, auspiciada por un Gobierno aliado de las mafias que se lucran con el tráfico de personas, a las que se le suman la opacidad y la falta de rigor en los procedimientos de determinación de la edad, que permite que adultos se beneficien de recursos destinados a menores e influencien a los mismos, induciéndoles a formar parte de mafias de tráfico de drogas, de trata o de grupos de delincuencia juvenil. Cuando nosotros preguntamos, por ejemplo, al Gobierno por las familias marroquíes de clase media que estarían dejando a sus hijos menores en España con visados temporales para abandonarlos de manera premeditada, nos dicen que no tienen constancia. Por ello hemos solicitado la comparecencia de la ministra de Juventud e Infancia para que explique qué medidas se está adoptando para prevenir y detectar las prácticas de fraude mediante los cuales ciudadanos extranjeros abandonan a sus hijos en territorio nacional para que las administraciones asuman su tutela como presuntos menores extranjeros no acompañados. Y en ese sentido solicitamos cuantificar, por medio de una iniciativa que vamos a registrar y que ustedes podrán ver, el número de menores extranjeros que han sido abandonados en España desde el año 2018, así como el gasto en el que han incurrido las administraciones públicas con este objeto, el refuerzo del control fronterizo, la repatriación de los inmigrantes ilegales e instar al Ministerio Fiscal a que promueva ante los tribunales de justicia las acciones procedentes para sustanciar la responsabilidad penal de los padres que se dedican al abandono de sus hijos menores extranjeros en territorio nacional. Y por otro lado, y ya como último punto, como saben, a partir del próximo 1 de enero, el Gobierno ha impuesto la obligatoriedad de que los vehículos lleven una luz de emergencia V16 en sustitución de los tradicionales triángulos de emergencia reflectantes. Una imposición, por cierto, que además únicamente va a afectar a los vehículos matriculados en España. Cuando los españoles peor lo pasan por el encarecimiento del coste de la vida, Sánchez impone otro gasto adicional a millones de familias que no cuenta además con una justificación técnica ni sólida, con un análisis económico previo que permita valorar su impacto real. Y además, desde el punto de vista técnico, esta baliza que pretende imponer el Gobierno presenta limitaciones relevantes de eficacia que no han sido suficientemente acreditados mediante estudios independientes, informes periciales ni ensayos en condiciones reales de tráfico. Por ello, en este sentido, hemos registrado una iniciativa para suspender la obligatoriedad de la baliza hasta que existan estudios técnicos y forenses independientes que acrediten su eficacia, continuar permitiendo el uso de los triángulos de emergencia para señalar incidencias y garantizar que ninguna medida de seguridad vial obligue o incentive a los conductores a permanecer dentro del vehículo por seguridad y porque
habida cuenta del funcionamiento de este tipo de baliza, pues, a nuestro entender, incurre en contradicciones con las normas de seguridad vial actualmente impuestas en España. Así que, sin más, quedo a su disposición. Sí, portavoz, buenos días. Le quería preguntar, efectivamente, antes de la entrevista que ha dado el presidente del Gobierno, que ha sido sus primeras declaraciones tras la entrada en prisión de José Luis Ábalos, el presidente del Gobierno, entre otras cosas, ha dicho que no conoce a José Luis Ábalos, ha dejado de entender que no ha llegado a conocer bien a José Luis Ábalos. Bueno, que Sánchez está a un paso de decir o que sus hijas no son suyas o que está divorciado de Begoña. Está a un paso de decir que no conoce de nada a Begoña. Entonces, además, la mala cara de Sánchez era directamente proporcional al nivel de sus mentiras. Ha ido a su televisión particular a hacer su performance, a imponer su relato y bueno, pues no sabemos en qué posición tampoco quedarán tampoco pues los medios de comunicación pagados por todos los españoles para ver a Telepedro, al presidente del Gobierno, mintiendo descaradamente. Hombre, por favor, que diga que no conoce de nada a Ábalos. No, le hemos visto muchas mentiras, pero esto ya raya lo ridículo y, desde luego, absolutamente inadmisible. Y si me permite, perdona que te haya cortado, no, pero no es que en fin. Y si me permite, hablaba antes de ese tema relacionado con los menores no acompañados. No sé si ustedes son conscientes de que incluso gobernando ustedes tendrían la misma dificultad que tienen las administraciones actuales de cara a la gestión con esos menores. Perdón, repite, por favor. No sé si son conscientes de que si ustedes estuvieran gobernando ahora mismo tendrían problemas importantes de cara a los menores no acompañados, debido a que España tiene que cumplir unos ciertos procedimientos porque son menores y también por la no colaboración de países como, por ejemplo, Marruecos con esos menores. No sé cómo lo van a hacer, cómo van a repatriar esos menores que parece tan sencillo cuando todo apunta de que no lo es. Bueno, si Vox estuviera gobernando no habríamos llegado a este punto de colapso, para empezar, porque es evidente que ahora mismo estamos en una situación de colapso, de callejón sin salida, porque estamos viendo las consecuencias de décadas de dejadez y de políticas que incentivan directamente la llegada de inmigrantes irregulares de forma absolutamente masiva. Si por Vox hubiera sido, desde luego nos hubiéramos encargado de imponer las medidas disuasorias para que nadie entre de forma ilegal en España. La primera, cumplir la ley, porque nosotros siempre hemos dicho que lo que Vox propone no es nada nuevo, ya está inventado. Basta con hacer cumplir la ley, con respetar la frontera y con dotar a nuestra fuerza y cuerpo de seguridad del Estado pues de los medios suficientes para, en un momento determinado, proteger a la nación española. Y luego hay una serie de acuerdos que se tienen que cumplir, que el Gobierno incumple deliberadamente. Hay una ley de extranjería que el Gobierno incumple deliberadamente. Pero, claro, tenemos la inacción de las administraciones públicas, que además han permitido que todas estas personas extranjeras se acojan a un limbo administrativo sin que nadie meta mano y que se encuentran, pues eso, en un limbo jurídico y administrativo que ahora es muy difícil de desenmarañar, pero basta con tener voluntad política de poner en práctica esos acuerdos internacionales, de exigir a los países de origen que acojan de vuelta a todas esas personas que en muchísimas ocasiones utilizan como escudo y como elemento desestabilizador de nuestras sociedades, como por ejemplo es el caso de Marruecos, y luego combatir también la inmigración irregular en origen, cortar el grifo a todas las ONGs y toda esa mafia de tráfico de personas que se dedican a eso, a traficar con personas y que reciben dinero de los estados de forma indirecta. Es decir, se pueden hacer muchísimas cosas. Ahora mismo es verdad que la situación es muy complicada porque estamos ante la consecuencia de años de dejadez y de una voluntad real de traer a millones de personas de forma irregular. Pero basta con tener voluntad política, se tardará más, se tardará menos, pero lo que es evidente es que hay que meter mano y hay que meter mano ya. ¿Qué tal, portavoz? Buenos días. En las últimas horas, el señor Abascal ha instado a Feijóo a presentar una moción de censura. Por ahora, en el PP se niegan. Ustedes tienen algunos acuerdos en algunas comunidades y en algunas ciudades con los populares. En Aragón, por ejemplo, los necesitan para sacar adelante los presupuestos. No sé si valoran imponer al PP como condición que presente una moción a cambio de su apoyo en esos territorios. Bueno, evidentemente, ¿nosotros qué le vamos a decir? Nosotros hemos presentado 2 mociones de censura. Lo que ocurre es que la moción de censura
se presenta cuando además lo has intentado todo. Y nosotros somos partidarios de que se presente, pero también somos partidarios de hacer todo lo posible para desgastar y acercar este Gobierno. Es decir, la moción de censura la presentas cuando has hecho todo lo posible y el Partido Popular no está haciendo todo lo posible para hacer que el Partido Socialista caiga. ¿Y qué es hacer todo lo posible? Empezar por romper con las políticas del Partido Socialista. Empezar por desistir de participar en el reparto de las cuotas de poder dentro de las instituciones, que es lo que hace el Partido Popular con el Partido Socialista. Y cuando lo has intentado todo, presentas la moción de censura, que nosotros estamos de acuerdo con presentarla. Pero el Partido Popular no está haciendo nada de eso. No ha roto sus pactos. De hecho, aquí hace unos días se trajo un acuerdo para la modificación del Estatuto de Autonomía de Castilla y La Mancha para incrementar el número de diputados, Partido Popular y Partido Socialista. No han roto su acuerdo en Bruselas, porque en el plano internacional hay que evidenciar lo que está sucediendo en España. Tenemos a un presidente del Gobierno que ha dicho que va a gobernar sin el Parlamento, que va a traer a un prófugo de la justicia para que pueda ejercer plenamente sus derechos políticos, que ha dejado caer que ni aun siendo imputado va a dimitir. Y eso hay que mostrárselo al mundo y hay que decirlo en Europa también. El Partido Popular no está haciendo eso. No han roto con sus políticas ni en la inmigración ilegal, ni en el Pacto Verde, ni en el gasto superfluo ideológico, ni en las subvenciones a sindicatos. No han hecho absolutamente nada de eso. Más que cuando se han visto pues, en una necesidad, como ha sido en el caso de Valencia o de otras regiones. También contamos con la dificultad de que es que hay 17 partidos populares diferentes. Entonces, aquí la conclusión es que el Partido Popular no está haciendo todo lo que puede hacer para romper con el Partido Socialista y dejarle caer. Sin ir más lejos, mañana se va a sentar el señor Feijóo con Paje en una conferencia para hablar de las perspectivas políticas del 2026. Bueno, pues a mí me da un poco de miedo ver las perspectivas del año 2026 con el PP y el PSOE sentados en una misma mesa hablando como si aquí no pasara nada, pero ese es el PSOE bueno, ¿no? Ese es el famoso PSOE del que habla el Partido Popular. Yo creo que ellos están inmersos en un profundo mar de incoherencias que nos están costando mucho a todos los españoles y que la moción de censura se tiene que presentar, pero antes tienen que hacer todo lo posible para hacer caer y desgastar al Partido Socialista y no lo están haciendo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quería preguntarle por el vídeo que vimos ayer del rey emérito pidiendo apoyo para su hijo, para Felipe VI. Quería preguntarle una valoración porque desde Casa Real han dicho que no lo veían oportuno. Y en segundo lugar, preguntarle también por las medidas que Pedro Sánchez ha anunciado para un decreto para, de alguna manera, convencer a Junts con algunas de las medidas que pedían desde el partido de Puigdemont, y una de ellas es en materia de vivienda. Dice, dar ayudas a los propietarios ante los impagos si se han alquilado a personas vulnerables o a jóvenes. Quería preguntarle si en esta materia de vivienda Vox estaría de acuerdo de dar estas ayudas a los propietarios y por ahí podrían intentar aprobar ese decreto. Gracias. Nosotros no vamos a apoyar absolutamente nada del Gobierno, absolutamente nada. Y en este caso en concreto, teniendo en cuenta que nos movemos en el marco de una ley de vivienda que lo único que ha hecho ha sido incrementar la escasez de vivienda, encarecer el alquiler y limitar la libertad de los propietarios y de los españoles. Pero es que más allá de eso, es que no vamos a apoyar nada de este Gobierno. Pero esto lo que evidencia es lo ridículo que resulta aludir permanentemente a la conciencia de los socios de Sánchez. Porque el Partido Popular alude a los socios de Sánchez y los socios de Sánchez están negociando con Sánchez y con el Partido Socialista para seguir en el poder y lo estamos viendo. Sánchez ha dicho esta mañana que quiere que Puigdemont vuelva para ejercer con plenitud sus derechos políticos y ahora se abren a la aprobación de un decreto con Junts para contentarles a los separatistas, a los que han dado un golpe de Estado. Y los separatistas van a seguir ahí porque nunca van a estar mejor que con Sánchez. Y eso es lo que tiene que entender el Partido Popular si es que quiere hacer una verdadera oposición. Porque ¿con quién pretende el Partido Popular llegar a algo? ¿Con Puigdemont? ¿Con el PNV? ¿Con los recogenueces? Es decir, ¿a quién alude exactamente el Partido Popular para tejer sus alianzas? Nosotros sí lo hemos entendido y sí hemos entendido a quién tenemos enfrente. A un Partido Socialista dispuesto a todo, en manos del nacionalismo vasco y catalán, que han hecho de la anti-España un auténtico negocio. Y nosotros nos oponemos a eso frontalmente. Y no podemos entender que el Partido Popular a estas alturas siga aludiendo a los socios de Sánchez como si cupiese ahí algún halo de esperanza.
A los españoles no se les puede mentir y no se les puede confundir. Hay que hacer una oposición total y frontal a los socios de Sánchez, a Sánchez y a todo el PSOE, porque no existe ningún PSOE bueno. Y en cuanto a la primera pregunta, a nosotros desde luego no nos corresponde valorar el mensaje del rey emérito, ni la reacción de Zarzuela, ni muchísimo menos. Pero sí valoramos lo que está haciendo el Gobierno desde que llegó al poder, que es acabar con la monarquía parlamentaria, acabar con la institución de la corona. Un Sánchez que se comporta como si él ya no fuera el rey, como si fuera un pseudoemperador, que es lo que ha hecho desde que ha llegado al poder. Laminar las instituciones, asaltarlas y ponerlas de rodillas ante sus intereses. Eso es lo que está haciendo Sánchez con la corona y eso es lo único que nosotros valoramos y que nos preocupa. Muchas gracias.